noches tengan todos. Queremos, antes de iniciar propiamente, referir que debemos tener el cubrebocas todo el tiempo mientras estemos aquí en el auditorio, y queremos también pedirles que, y poniendo yo el ejemplo, ¿verdad?, que hay que apagar para que no suene y no interrumpa, ya que este evento no solamente es lindo, es muy importante por su significado en sí mismo y también por las distinguidas personalidades que están con nosotros en esta mesa del presidio, a quienes en un momento presentaremos, y espero que sí ya hayan hecho lo del celular. No sé si van a poner algo de los protocolos de seguridad en caso de sismo o se iba a omitir. Continuamos. Muy bien, entonces una vez más quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a aquellos que nos estarán mirando, ¿verdad? Se estará transmitiendo y podrán estar participando con nosotros a través de estos medios, y en esta edición número 16 del evento cuyo nombre es Reflexiones en el Día Internacional de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto Nazi. Este evento surgió por un llamado de la ONU, de lo cual pues los ponentes lo expresarán mucho mejor y más abundante que yo. Solo quiero anotar que la primera respuesta de México corrió a cargo del pastor Felipe García Hernández. Hasta la fecha se ha podido llevar a cabo ininterrumpidamente, la mayoría de las veces aquí y otras en algunos hoteles por remodelación y otras causas, pero es nuestro gozo poder estar aquí una vez más con todos ustedes que lo hacen posible. Y quisiera presentar y decir con mucho gusto, con mucha honra para mí, que tenemos con nosotros al excelentísimo embajador de Israel en México, señor Zvi Tal, a quien pedimos un gran aplauso. De este evento lo que es Israel con nosotros, muchas gracias. También está con nosotros, y pido también un caluroso aplauso para el arquitecto Marcos Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Nos acompaña también el doctor Moisés Mitrani Bejar, presidente del Consejo Sionista de México. Gracias, doctor. Presidente del Keren Kayemet Israel en México, el maestro Andrés Slovik. También está el presidente de Keren Hayesod México, Isaac Bisú. Un aplauso también. También el arquitecto Manuel Salmón Viernik, directivo de Yad Vashem México, el mismo de sobreviviente tercera generación. La profesora Nina Medrés, ella es presidenta de Yad Vashem México. Bienvenida. Benny Sandra Cohen, presidente de la Cámara de Comercio México-Israel. Presentar y con mucha honra al pastor Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Asimismo, demos un aplauso a la señora Shulamit Serur de Shrem, presidenta en México de la Fundación Hispano-Judía. Y también
la directora de la institución cristiana latinoamericana Paz, Pastores que Aman y Apoyan Nación, Ana Eunice García. Quiero pedirles ahora que estemos de pie, por favor, para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Holocausto nazi y asimismo también en honor a la memoria del pastor Felipe García Hernández, que partió a la presencia del Señor en el 2019, y por él y por todos los que fueron víctimas del Holocausto, guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Así estaremos de pie, pues escucharemos los himnos nacionales de México e Israel. Estos serán interpretados por el grupo orquestal Paros. Al
como ya se mencionaba, en este evento tan importante, no solo en el pasado, sino en el presente y con miras al futuro. Tenemos la dicha de tener aquí al embajador de Israel, el señor Vital, que nos honrará y nos iluminará también con su ponencia, así que cedemos el uso de la palabra. Se podrá utilizar esta mesa. Quisiera pasar aquí. Creo que usted nos tiene. Estimados colegas del Presidium, Marcos, Moy, Andrés, Isaac, arquitecto Salmón Viernik, Memi, pastor Juan Cortés, Sula, pastores, miembros de las comunidades evangélicas que aman y apoyan al pueblo judío y a Israel, amigos todos, permítanme dirigirme antes que nada a Ana y a toda la familia García. Me acuerdo de la conmemoración que organizaron aquí mismo hace 2 años. Fue, sin duda, uno de los eventos más conmovientes al cual asistí desde mi llegada a México. En momentos como esos sentimos el gran vacío que nos dejó el pastor Felipe, que en paz descanse. Lo extrañamos mucho. Gracias por la cercanía y por el compromiso de paz. Un recuerdo, el tiempo después de la guerra, el lugar, París. Un joven lucha por reajustarse a la vida. Su madre, su padre, su hermana pequeña ya no están. Está solo, al borde de la desesperación. Y sin embargo, no se da por vencido. Al contrario, lucha por encontrar un lugar entre los suyos. Adquiere un nuevo lenguaje. Hace algunos amigos que, como él, creen que la memoria del mal servirá de escudo contra el mal, que el recuerdo de la muerte servirá como escudo contra la muerte. Señoras y señores, esto es solo una pequeña parte del discurso pronunciado un día después de recibir el premio Nobel el 11 de diciembre de 1986 por Elie Wiesel, bajo el título Esperanza, Desesperación y Memoria. Pero estas palabras reflejan la misión que este gran hombre asumió después de haber sido liberado del campo de concentración de Buchenwald por el Tercer Ejército de los Estados Unidos el 11 de abril de 1945. El pasado 20 de enero se cumplieron 80 años desde la conferencia de Wannsee, cuando los funcionarios de la Alemania nazi se reunieron en un ambiente pastoral para discutir y coordinar lo que se conocería como la solución final a la cuestión judía. El 20 de enero pasado estará asociado en adelante con el copatrocinio de 100 países, entre estos México, de la resolución presentada conjuntamente por Israel y Alemania sobre la negación del Holocausto, aprobada por consenso por los 193 miembros de las Naciones Unidas.
Durante el discurso de presentación de la resolución, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, él mismo, nieto de un sobreviviente del Holocausto, dijo: a medida que disminuye el número de sobrevivientes del Holocausto, la negación del Holocausto crece a una velocidad aterradora. A medida que disminuye el número de sobrevivientes, las generaciones más jóvenes están siendo adoctrinadas en las redes sociales para dudar de la realidad y confiar en el engaño. La expectativa de que los proveedores de redes sociales se involucren más y asuman la responsabilidad de lo que se difunde en sus plataformas está justificada a juzgar por el alcance del discurso de odio y la información errónea que alimenta a los usuarios de estas plataformas. Pero, ¿qué pasa con la tarea de los maestros de proporcionar los conocimientos básicos a sus alumnos para permitirles distinguir entre el bien y el mal y sacar las conclusiones necesarias de eventos históricos abismales como la Shoah y otros genocidios? Las encuestas muestran una y otra vez cuán extendida es la ignorancia con respecto a estos oscuros capítulos de nuestra historia contemporánea y cuán fértil es el terreno para los prejuicios y los estereotipos. Algunos incidentes vergonzosos que han ocurrido en algunas de las instituciones educativas de alto nivel han demostrado que en lugar de ser los modelos rol que uno quisiera que fueran a los ojos de sus alumnos, algunos profesores están propagando mensajes discriminatorios, incitando así a la intolerancia y al odio. La motivación detrás de estos actos, la cuestión de si proviene de la pura ignorancia o de un sentido de identificación ideológica, es para mí secundaria. Debe haber cero tolerancia hacia tales mensajes y actos. La repentina y determinada reacción de las altas autoridades de estas instituciones vis-à-vis los culpables de estos incidentes han probado su compromiso a los elevados principios de la educación superior en una sociedad pluralista. De acuerdo al dicho popular, el derecho de meter mis puños termina donde tu nariz comienza. Ya sea que esta cita esté atribuida a Oliver Wendell Holmes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos o a John Stuart Mill, el filósofo y miembro del Parlamento británico, o al presidente Abraham Lincoln, aunque todavía no ha quedado establecido a quién se le atribuye históricamente. Su significado, pero, es muy claro. Cuando el habla se torna en actos que infringen la libertad de otras personas, la línea roja se ha cruzado. Esto es verdad también respecto al humor. Al propagar los llamados chistes de la Shoah, del Holocausto, uno no solo está ofendiendo a la memoria de los 6 millones de judíos y muchas otras víctimas del régimen nazi, pero uno incrementa el riesgo que los afectados por estos chistes, quienes viven entre nosotros hoy en día, lleguen a ser blanco de discursos de odio y violencia, aun cuando no haya sido su intención principal. Señores y señoras, ninguna sociedad es inmune a estas despreciables manifestaciones y hemos sido llamados a ser vigilantes y determinantes en nuestra reacción. El único medio para reducir significativamente su alcance es a través de la educación. Las herramientas están disponibles, ya sean a través de la currícula para sistemas educativos formales o para educación informal,
museos, centros pedagógicos, etc. Es solo una cuestión de hacerlos ampliamente accesibles. Cuando la educación y el comportamiento responsable de los actores relevantes y de los proveedores de servicios hayan vencido la ignorancia y la diseminación del odio, solo entonces seremos fieles a la llamada nunca más. Gracias. Muchas gracias, excelentísimo embajador de Israel, por sus palabras que nos alumbran y nos alertan. Y los que estamos aquí, no solo estamos aquí para escuchar, estamos aquí para recibir y para estar del lado de Israel y tratar de hacer que las palabras que se expongan se lleven a cabo, para que, como decía el pastor Felipe García, no solo oremos por la paz de Israel, sino que hagamos algo, un amor práctico por Israel. Muchas gracias. Quisiera pedir una vez más un aplauso para el Ahora quiero ceder el uso de la palabra al arquitecto Marco Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Gracias, buenas noches. Saludo con afecto y cariño al embajador de Israel en México, Zvi Tal. Distinguidos amigos, miembros del Presidio. A nombre del Comité Central de la Comunidad Judía de México, agradezco la invitación de nuestros amigos Paz, pastores que aman y apoyan la ciudad, y a su directora, Ana Uniz García, para participar, como cada año, en este importante acto que organizan para recordar y honrar a quienes fueron perseguidos y asesinados, en lo que es sin duda el capítulo más triste de la historia reciente de la humanidad. A 77 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, las lecciones de la historia nunca han sido más relevantes. Por ello, cada 27 de enero, los Estados miembros de las Naciones Unidas ratifican su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos. El Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto es una oportunidad para reunirnos en un momento de reflexión y recuerdo que nos brinda a la vez una plataforma para mantenernos unidos y combatir todas las formas de persecución, odio y represión y opresión. Cada año, en este día, en todo el mundo, se conmemora un crimen brutal único en la historia de la humanidad. Recordamos y lamentamos a las víctimas inocentes que fueron asesinadas en los campos de exterminio nazis, enfatizando el significado de nunca olvidar y de tomar medidas para ayudar a los más jóvenes a crear resiliencia en cuanto a las ideologías de odio. A la vez, honramos la memoria de esos millones que fueron asesinados, homenajeamos la vida de los que sobrevivieron y todavía están con nosotros. Reflexionamos sobre las terribles consecuencias del extremismo y la discriminación. Escuchamos sus historias y trabajamos para que nunca más sea una realidad. No solo para el pueblo judío, sino para todos los seres humanos. Reconocemos que la memoria de las víctimas es un puente que contribuye a luchar contra todo acto de intolerancia y discriminación y nos permite construir sociedades en donde las personas comprendan los principios universales de derechos humanos y las lecciones de la historia. Al recordar el pasado, somos dolorosamente conscientes de que hoy nos encontramos en tiempos de agitación y persistencia del antisemitismo, la incitación al odio y la intolerancia, como lo vimos hace menos de 2 semanas con la toma de rehenes en una sinagoga en Texas.
El discurso de odio se está extendiendo, particularmente en las principales plataformas de redes sociales. Tenemos el deber de actuar urgentemente contra estos fenómenos y redoblar nuestros esfuerzos para monitorearlos y sancionarlos. Es indispensable condenar firme y abiertamente la discriminación, permanecer en todo momento vigilantes frente a la intransigencia, las ideologías extremistas y los ataques hacia cualquier minoría. Recordamos el ayer, hoy prometemos recordar siempre, que ningún pueblo sufra nunca más estas tragedias. Palabras. Y ahora quisiera dejar este lugar al doctor Moisés Mitrani Bejar, presidente del Consejo Sionista de México. Buenas noches. Estimados compañeros del Presidium, embajador Zvital, arquitecto Marcos Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, maestro Andrés Slovik, presidente del Clínica Yemen, señor Isaac Bisu, presidente de Kerena Yesod, Menit Zambra, presidente de la Cámara de Comercio México-Israel, Shulamit Serur, presidente de la Fundación Hispano-Judía, Pastor Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, un placer estar con usted. Querida Ana, nuestra anfitriona y que sigue los pasos del que era mi amigo, el pastor Felipe García, con el cual trabajamos muchos años. A él le dedicamos estas palabras. Amigos y representantes de instituciones e iglesias aquí presentes, sean muy bien bendecidos por estar hoy en este día. Este año celebramos un año más de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Asimismo, por mandato de la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora a las víctimas del Holocausto a manos de nazis y grupos extremistas que lo apoyaban. En Israel, este día se conoce también como el Día de la Lucha contra el Antisemitismo. Este día, los judíos del mundo nos unimos con los defensores de la verdad y la justicia histórica de todo el mundo. Tenemos un objetivo común. Luchamos juntos contra toda demostración de antisemitismo en cualquiera de sus formas. El antisemitismo moderno, que se expresa a través de las redes sociales, o el antisemitismo clásico, que podemos ver cada vez que se profana un cementerio judío. También el antisemitismo que se está propagando es el discurso de odio en las universidades, o quizá, viéndonos más extremos, en disparando a judíos en una sinagoga. El odio que promueven políticos en sus discursos, el odio que lleva a la perpetración de sanguinarios atentados en cualquier parte del mundo y también en Israel. Este es el día en que un grito se escucha ante todos los rincones del mundo. El antisemitismo es antisemitismo y punto. No hay otra forma de describirlo. No importa qué forma tome o bajo qué disfraz se quiera esconder. La forma más efectiva, a mi parecer, de luchar contra el antisemitismo hoy en día es levantar la cabeza con orgullo y actuar para que el mundo tenga en claro que los antisemitas no pertenecen al grupo de defensa de los derechos humanos en cualquier lado del mundo.
Debemos de seguir promoviendo sanciones y castigos contra el antisemitismo. Para ello, trabajaremos arduamente en México en conjunto con Tribuna Israelita y el Comité Central de la Comunidad Judía para que esta misión se lleve a cabo. Trabajaremos para que todas sus instituciones e iglesias conozcan de forma oficial la definición de antisemitismo formulada por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, IRA. Por medio de una definición clara, podrán las instituciones e iglesias de todo el mundo tomar medidas claras contra las demostraciones de antisemitismo. Estos esfuerzos afortunadamente están dando frutos y muchas iglesias e instituciones cristianas y evangélicas se están uniendo a nuestra lucha. El compromiso del Consejo Sionista y la Organización Sionista Mundial es tocar de una forma muy importante día por día, por medio de capacitaciones, diplomados y pláticas, así como todo lo que necesita nuestro país para luchar contra los grupos antisemitas que trabajan en todas nuestras redes sociales, escondiéndose en el anonimato. Los exhortamos a unirse a nuestra lucha, educando y seguir concientizando en nuestras instituciones, iglesias, centros culturales para desterrar el antisemitismo de nuestro bello México. Como dice el Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré las gracias. El antisemitismo es antisemitismo. No importa de qué forma esté bajo qué frase quiera esconder, debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que los antisemitas e incitadores no tengan legitimidad en ninguna sociedad. Son palabras que mencionó Jacob Agoel, presidente de la Organización Sionista Mundial y de la Agencia Judía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Moisés Mitrani por sus palabras, las cuales esperamos que estén cayendo en tierra fértil y le den mucho fruto al lado de Israel. Quiero pedir que nos honre con su ponencia ahora el maestro Andrés Slovic, presidente del Keren Kayemet de Israel en México. Buenas noches a todos. Excelentísimo embajador Tzvital, amigos, compañeros del presidio, Pastor Aaron Cortés, Ana, muchas gracias por recibirnos. Hay algo más triste que un tren que sale cuando se supone que tiene una sola voz, solo una ruta. No hay nada más triste. Primo Levi nos hizo esa pregunta a una hora incierta. El viaje con destino a Treblinka, a Belzec y a los demás campos de exterminio o a los lugares de fusilamiento era solo de ida, era el destino final. Hoy, a 77 años de la liberación de Auschwitz, tenemos un Estado fuerte, cuyo derecho a existir sigue siendo cuestionado por los enemigos del pueblo judío. El antisemitismo es hoy, en muchos foros, políticamente correcto si se le llama antisionismo. Es ahí donde tenemos obligatoriamente que dirigir nuestros esfuerzos, ya sea si vienen de izquierda, de derecha. Tenemos que levantar la voz, cuestionar, enfrentar a quienes buscan disfrazar su odio de esa manera. Afortunadamente, hoy tenemos aliados, los tenemos ustedes aliados. Luchan a nuestro lado para combatir el antisemitismo y en favor del Estado de Israel. Reflexiones. Una reflexión me gustaría compartirles. Se dice que el Estado de Israel existe como consecuencia del Holocausto.
cuando la realidad es que el Estado de Israel existe a pesar del Holocausto. Ese es el verdadero milagro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Concordamos totalmente con sus palabras. Y quisiera pedir que pase a este lugar ahora el presidente de Keren Hayesod México, Isaac Bisú, y le recibimos con un aplauso. Excelentísimo embajador Zvital, compañeros del presidio, estimados amigos de Israel, Shalom. Por más de 2000 años, el pueblo de Israel permaneció exiliado de su tierra, aunque disperso por los 4 confines del mundo, mantuvo su fe en la promesa divina sin perder la esperanza de regresar a su hogar. Por primera vez en 2000 años, Israel se ha convertido en la mayor comunidad judía del mundo, pero la Aliyá continúa siendo una de las principales prioridades nacionales. Keren Hayesod ayuda a traer a Israel a los judíos dispersos en el mundo y principalmente a aquellos cuyas vidas corren peligro inminente, garantizando la absorción e integración exitosa de miles de nuevos inmigrantes. El Departamento de Amigos de Israel de Keren Hayesod conecta a los cristianos de todo el mundo que creen en la importancia estratégica de la existencia del Estado de Israel como primer paso para el cumplimiento de las profecías divinas. Inspirados en nuestra común herencia, judíos y cristianos de todo el mundo, estamos trabajando hombro a hombro a fin de apoyar los continuos esfuerzos para ayudar al pueblo judío a retornar a Israel, para así garantizar su protección y seguridad. Sin vuestra vital ayuda y apoyo a nuestra labor, ninguno de estos grandes logros obtenidos hubiera sido posible. El siglo XX ha sido testigo de una horrible tragedia que no puede ser olvidada jamás: el intento del exterminio del pueblo judío. Muy pocos de los que fueron internados en los campos de concentración sobrevivieron, y el terror ha permanecido en los sobrevivientes por el resto de sus vidas. Esto fue el Holocausto, una de las principales atrocidades de la historia, un hecho que nos atañe todavía hasta el día de hoy. La relación con el pueblo judío es diferente a la que se comparte con el resto de las religiones. No se trata de regresar al pasado. El futuro común de judíos y cristianos exige que recordemos, pues no hay futuro sin memoria. Transformar la conciencia de los pecados del pasado en un firme compromiso por un nuevo futuro, en el cual no existe un sentimiento antijudío o un sentimiento anticristiano, sino más bien un respeto recíproco, mutuo y compartido. Después de la brutal aniquilación de más de un tercio de los judíos del mundo durante el Holocausto, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, autorizando el establecimiento de un Estado judío independiente en la patria ancestral judía. El 14 de mayo de 1948 se instituyó la creación del Estado de Israel, el primer paso para provocar la llegada del Mesías, donde hemos rescatado, salvado y absorbido a aquellos judíos que abrieron un futuro de esperanza por un Estado judío recién nacido y declarado. Hoy tenemos el privilegio de ser testigos del retorno de los judíos desde todos los confines de la diáspora a la tierra de sus antepasados. Cada media hora llega un nuevo inmigrante.
Es mi deseo y esperanza que la palabra Shalom sea la que todos los días, al alumbrar el sol, nos avive el deseo de ser mejores como personas, como comunidad y como humanidad, para que podamos comprender que la justicia no es venganza, que la tolerancia no es pasividad, pero que sin justicia, sin seguridad y sin tolerancia nunca habrá paz. Espero que en algún momento los seres humanos seamos capaces de construirla en este mundo al que llamamos tierra y que habitamos todos como hermanos. Shalom. A medida que van dando sus ponencias, el panorama queda más claro y también el corazón arde para estar siempre al lado de Israel. Gracias por sus palabras a Isaac y Sue. Quisiera pedir que ahora pasara aquí al frente el arquitecto Manuel Salmón, directivo de Yad Vashem, México, y asimismo nieto de sobreviviente, tercera generación. Es un honor estar aquí y siempre es un honor tener un foro donde yo pueda contar la historia de mis abuelos sobrevivientes del Holocausto. El mundo está hecho de historias, no de átomos. Todo lo que hemos escuchado es una historia. Las historias nos mueven, nos tocan el corazón, nos llegan al alma. Y eso es lo que espero hacer hoy a través de la historia de mis abuelos. Es muy difícil hablar de Shoah, del Holocausto, sin contexto histórico. Voy a tratar de ser breve, pero es necesario entender el contexto, porque a veces con el contexto no entendemos las atrocidades que sucedieron. Si yo les digo a ustedes 6 millones, 1942, 1939, las fechas, los datos se pueden olvidar. Si les digo Ana Frank, la mayoría de aquí conoce la historia de Ana Frank. ¿Por qué? Porque las historias las recordamos. Si yo les digo 6 millones de historias como la de Ana Frank, qué diferentes son el mensaje. Y cuando no haya sobrevivientes, ¿quién va a contar estas historias? Esa es hoy mi labor. Me presento de nuevo, soy Manuel Salmón Biernik, tengo el honor y el privilegio de ser nieto de sobrevivientes de mis dos lados maternos, mi abuelo Fajo el Biernik, mi abuela Miriam Bansusher. Yo doy esta plática porque todos somos sobrevivientes. La humanidad es sobreviviente del Holocausto. ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que reconocer? La educación del Holocausto no es entender que Hitler mató 6 millones de personas. Es entender por qué personas ordinarias pensaron que era necesario para su propia supervivencia. Y la educación del Holocausto es entender cuando esas señales se están repitiendo. Cabe entender que el Holocausto era legal, ¿sí? Esconder judíos era un crimen. La esclavitud era legal. La segregación de la población en los Estados Unidos era legal. Es importantísimo no confundir lo legal con lo moral. Lo que más daña a la víctima no es la crueldad del opresor, sino el silencio de los espectadores. No seamos espectadores, alcemos la voz, denunciemos cuando escuchemos comentarios antisemitas, cuando escuchemos textos de odio, no nada más hacia el pueblo judío, hacia los seres humanos. Tenemos que entender que el odio a los judíos es progresivo, no es un evento que sucedió en un día, son cientos y miles de años, 2000 años de judeofobia. Empezó desde toda la postura que para el pueblo judío Jesús no es el Mesías, la postura de la iglesia, la crucifixión, el primer estereotipo, ¿sí? La palabra goy, que significa de otro pueblo, nunca entramos en una categoría, siempre fuimos diferentes a la burguesía, siempre fuimos paganos porque teníamos otro Dios. Desde ahí viene, ¿no? En el siglo XIV éramos los demonios vestidos de negro, que nos tomábamos la sangre de los niños, cuando todo el tema del kashrut es quitarle la sangre al animal. Es una ignorancia lo que pasa. La palabra antisemitismo es una palabra sumamente nueva, siglo XIX, y sucede por la integración de los judíos a la sociedad.
banqueros, empresarios, doctores, abogados. Empieza toda la teoría racial, toda la teoría genética, el primer partido político antisemita, el nazismo, Marx, los judíos, el socialismo en Rusia, y no se nos puede olvidar el nombre de Wilhelm Marx, que dijo que los judíos son una raza. Los judíos no somos una raza, somos un pueblo. No podemos olvidar el eugenismo americano. Tenemos que entender que Estados Unidos fue parte de la guerra, ganó muchísimo dinero desde 1933 hasta el 41. John Rockefeller, que fundó el primer instituto de eutanasia, Andrew Carnegie, 64.000 americanos esterilizados por no cumplir con ciertos lineamientos, Henry Ford, ¿sí?, que portaba la gran estrella nazi, Albert Sloan, el presidente de General Motors. No puede haber un holocausto en caballos, tiene que haber máquinas, tiene que haber industria, tiene que haber una fábrica de muerte. Y Thomas Watson, de IBM, y todo el orden de los punch cards, que le ayudó a los nazis a tener un sistema específico para matar judíos. Estados Unidos fue parte de la guerra. Estados Unidos nunca le declara la guerra a Alemania, declara la guerra a Japón. Y una fecha importante en la historia antes del holocausto, el 22 de marzo del 33, cuando Himmler dijo que ya había el primer campo de concentración en Alemania. ¿Sí? 6 años antes de que empezara la guerra, el mundo ya sabía que Alemania estaba haciendo campos de concentración. La palabra genocidio, que es la palabra que entendemos hoy, fue descrita por Raphael Lemkin en 1944, 5 años después de que estaban matando judíos. Estaban matando judíos en Europa y ni siquiera existía la palabra para definir. Y algo muy importante que no se nos puede olvidar, ¿qué hace único al genocidio judío? Si yo hubiera sido un tutsi en Ruanda y me hubiera escapado, nadie hubiera venido con un machete a matarme. Lo que hace único al genocidio judío es la persecución en 16 países. El judío estaba destinado a la muerte. Si se escapaba, iban por él, lo regresaban y lo metían en una cámara de gas. Y si Hitler hubiera ganado, yo no estaría aquí con ustedes hoy. Voy a comenzar con la historia de mi abuelo. Mi abuelo nació el 13 de julio de 1922. ¿Por qué es importante su fecha de nacimiento? Porque cuando empieza la guerra, mi abuelo es un hombre adulto de 17 años. Todos los que estamos aquí podemos recordar cosas que pasaron precisas cuando teníamos 17 años. La memoria de mi abuelo era privilegiada en el tema de Shoah. Ahí están las fotos de mi abuelo, su hermano Gerson, mi abuelo Farwell, su familia. Manuel, ¿cómo tienes estas fotos? Al final de la plática van a entender. Importante mencionar las medidas antijudías que se implementaron en Alemania en 1933, que fueron periódicamente aceptadas por el pueblo alemán, porque cuando estalla la guerra, estas medidas entran inmediatamente en Polonia. Importante toda la publicidad de Goebbels, la estrella amarilla, y no se nos puede olvidar Kristallnacht, la noche en que los alemanes aceptaron como sociedad que los judíos tenían la culpa de todo lo que estaba pasando en Alemania y en Europa. Cuando yo me fui a la Marcha de la Vida, mi abuelo me escribió una carta con su puño y letra, y es a través de esta carta que me gusta contar su historia, porque mi abuelo contaba, quedaba muy afectado, entonces no hay ningún registro grabado de mi abuelo, nada más hay esta carta y todo lo que nos contó a la familia. La guerra está ahí en 1939 y lo que cuenta mi abuelo del principio de la guerra es que había mucha escasez, ¿sí? Escasez en su casa, le llega tarde la guerra, le llega hasta 1942 y le llega por medio de los Einsatzgruppen, estos grupos de militantes que juntaban judíos, muchas veces los fusilaban o los metían en trenes y los llevaban a campos de exterminio, campos de concentración. Afortunadamente los nazis pensaban que no iban a perder la guerra y documentaron todo esto está en el juicio de Otto Ollendorf y así es como le llega la guerra a mi abuelo. Mi abuelo cuenta que él estaba en su bicicleta, iba de regreso a su casa y vio a estos grupos de militantes y su hermano Gerson hizo una seña de que no se acercara a la casa. Mi abuelo logró escaparse en la bicicleta. A medida que se aleja, él escucha unos disparos y mi abuelo nunca supo si los habían matado a balazos, que fue el primer holocausto, el holocausto por balas antes de la solución final, o fueron llevados a Treblinka, como todo el pueblo de Drajevo, que está a 80 kilómetros de Białystok. Si ustedes se meten a la página de Yad Vashem, que yo tengo el privilegio de trabajar ahí, y buscan la Wiedowiernik, aparece toda la lista de familiares, y del lado de la gráfica del lado derecho dice murder, porque no teníamos la certeza de dónde fueron asesinados. Mi abuelo es atrapado por los nazis y él estuvo en los dos tipos de campo. Estuvo en campo de concentración en Dora-Mittenbaum y fabricando cohetes B-1 y B-2 y en Bergen-Belsen en el 45.
Y también estuvo en Auschwitz el 5 de febrero del 43. Manuel, ¿cómo sabes que estuvo exactamente el 5 de febrero del 43? Porque los nazis no pensaban que iban a perder y documentaron absolutamente todo. En esta lámina pueden ver la hoja de ingreso de mi abuelo a Auschwitz, Fachwell, Biernik, el número 100-723, que tenía tatuado en su brazo izquierdo. Una de las anécdotas, cuando yo era niño, vino a México y no lo dejaban pasar a una institución comunitaria. Señor, si no trae identificación no puede pasar. Y mi abuelo se agarró la mano y le dijo, necesitas más identificación que esta. Y ahí fue cuando le empezaron a preguntar todo, porque mi abuelo no es mexicano, mi abuelo llegó a Costa Rica, ahorita les voy a contar cómo fue eso. Mi abuelo estuvo en Auschwitz, en el Block 20A. Cuando yo tuve la fortuna de ir, Auschwitz era un campo. Esta puerta fue abierta por mí, yo subí al segundo piso, la segunda puerta a la izquierda, y estuve exactamente donde estuvo mi abuelo 50 años antes. ¿Qué pasó después? Mi abuelo decía que él vio a su hermano en Auschwitz, y durante muchos años mantuvo esa postura. Mis tíos, mi mamá, pensaban que era una necesidad de él, de llenar esa historia y de cerrar ese ciclo. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Yad Vashem en 2015, me encuentro este libro en una de las bibliotecas que se llama Dead Books from Auschwitz. Una vez que entrabas en la máquina nazi y te ponían un número, los nazis sabían exactamente dónde estabas. Y en este libro me encontré la hoja de ingreso de su hermano Gerson a Auschwitz. Él murió en Auschwitz el 22 de febrero de 1943. Eso quiere decir que mi abuelo estuvo 17 días en el mismo campo que su hermano, y su memoria era real. Cuando regresé a Costa Rica y le conté a mis tíos, todo el mundo lloró. Mi abuelo contaba que él estaba caminando en su fila y del lado contrario vio a su hermano en la otra fila. Le dijo, Gerson, ¿dónde están todos? Y le dijo, todos muertos. Y Gerson le dijo, Fachwell, estás muy flaco. Y fue la última vez que lo vi. En el 2018, Alemania se ve obligado a liberar todos los archivos de los campos de concentración de Alemania. Se llaman los Adolfsen Archives. Obviamente mi obsesión de encontrar todos los documentos que confirmen la historia de mi abuelo. Aquí están las punch cards que les mencionaba antes, de Dora Miltenbaum, Fachwell, Biernik, cuando él estuvo fabricando cohetes B1 y B2. Mi abuelo estuvo trabajando también un tiempo en la cocina, eso le ayudó a mantener el peso, se comían las migajas, se comían lo que sobraba de comida. Trabajó un tiempo también en la parte médica y tenía una infección en la pierna y una de las enfermeras le curó la pierna. Si mi abuelo hubiera estado en el campo, hubiera ido directo a una cámara de gas, porque los nazis no tenían tiempo de curar judíos. Mi abuelo hablaba 6 idiomas: yiddish, alemán, polaco, hebreo, ruso e inglés. Esto le ayudó a hacerse amigo de uno de los capos que le regaló sus botas. Mi abuelo estuvo toda la guerra con botas en vez de con suecos. Y eso le ayudó a sobrevivir la marcha de la muerte de Dora Miltenbaum a Bergen-Belsen en 1945. Este es un artículo que está escrito por mi abuelo, que está en un libro que se llama El judío en Costa Rica y se llama El pan que nunca nos repartieron. Cuenta mi abuelo que en 1945 anunciaron por los parlantes en Bergen-Belsen que les iban a repartir un pan a cada 4 presos. Y eso causó mucha emoción porque llevaban prácticamente 6 años sin comer. Y pasaron los días y nunca les entregaron el pan. Y mi abuelo pensaba que era nada más como psicológico, sí, daño psicológico. Cuando es liberado el 15 de abril del 45, un soldado inglés se encuentra en una bodega llena de panes en Bergen-Belsen. Y se le hace muy raro que haya tanta comida y los presos estén en tan malas condiciones. Entonces él agarra un pan, se lo avienta a los perros y el perro se muere. Los panes estaban envenenados. Los alemanes querían seguir matando judíos a pesar de que ya habían perdido la guerra. Cuando es liberado y entran los soldados, entraron con camiones de papas a Bergen-Belsen y todos los presos que ya estaban libres se abalanzan sobre los camiones y empiezan a comer las papas crudas. Esto hizo que más de 30.000 judíos murieran liberados por comer. Mi abuelo era uno de esos que tenía una papa en la mano y los soldados ingleses, al disparar al aire, le dieron un balazo en la pantorrilla a mi abuelo. Y le dijeron, Fachwell, está sangrando. Mi abuelo tiró la papa y se fue a la enfermería. Ahí lo conectaron al suelo, le enseñaron a comer y gracias a ese balazo sobrevivió. Mi abuelo contaba siempre estas 7 cosas únicas
que hacen única su historia y que hacen única que él haya sobrevivido. La bicicleta que no estuvo en Vilna, en la calle de su casa cuando entraron los nazis, las botas que le ayudaron en la marcha de la muerte, la infección que tuvo en la pierna y lo curaron, la cocina que le ayudó a mantener el peso, el pan que nunca se comió, la marcha de la muerte. ¿Por qué la marcha de la muerte? Porque mi abuelo siempre le funcionó a los nazis, siempre estuvo fuerte para trabajar, y mientras estuvieras fuerte te mantenían vivo. Y por último, el balazo en la pantorrilla. Vamos a dejar a mi abuelo en Bergen-Belsen, en la enfermería. Les voy a contar un poco la historia de mi abuela. La historia de mi abuela es única por dos razones. La primera es que mi abuela estuvo el 90% de la guerra en Lodz, en el gueto de Lodz. Y la segunda es que todo lo que contaba mi abuela era de su hermana. A mi hermana le hicieron esto, a mi hermana le hicieron aquello. Sin embargo, ella estaba ahí. Era como un mecanismo de defensa de haber bloqueado todo lo que pasó. Entonces, físicamente estaba ahí, pero todo lo que contaba era lo que le pasó a su hermana. De hecho, no sabemos nada de ella, porque solo hablaba de su hermana. Mi abuela nació el 10 de octubre de 1925 en una familia de sastres. ¿Por qué es importante? Porque ellos fueron sastres en las fábricas nazis de hacer uniformes y abrigos. Manuel, ¿cómo tienes estas fotos? Ahorita les voy a contar. Importante saber lo que fue un gueto, ¿sí? Cerrar una parte de la ciudad, restringir el acceso a judíos, el acceso a medicinas, comida, etc. Esta foto, si hubieran visto esta plática hace un par de años, no lo hubieran visto. Mi tío estaba limpiando su casa y se encontró una caja con cosas. Se encontró el formato o la tarjeta de permiso de trabajo de su abuelita en el gueto. ¿Sí? Gueto, Weinsucher, y está todo el documento de cómo podían ir a trabajar, cuáles eran los permisos, etc. Algo importantísimo es que el pueblo judío siempre ha sido muy honorable en morir en nombre de Dios, hacer Kiddush Hashem. En el Holocausto es la única vez en la historia que se ha revertido eso. Cuando los Jajamim se dieron cuenta que los nazis lo que querían era la vida de los judíos, se suspendió el Kiddush Hashem y la manera de honrar a Dios era sobrevivir a cualquier causa. Cierran el gueto, toman a los líderes comunitarios y a la hermana de mi abuela le matan a su esposo porque era uno de los abogados más importantes, y queda viuda con un bebé recién nacido cuando cierran el gueto. Importante las fotos de Lodz, el puente de madera por abajo del tranvía. Y en 1942, el 5 de septiembre, es cuando viene la tragedia porque Rumkovsky les pide a las familias judías que todos los niños menores de 2 años tienen que ser entregados al régimen nazi. La hermana de mi abuela no quiere entregar a su hijo, pero es obligada. Los nazis meten a los niños en costales de papas, los suben a los techos de los edificios y los avientan, a ver quién llegaba más lejos su saco. Así es como ella pierde a su hijo. Un orfebre le hace un prendedor que en la parte frontal denuncia el gueto de Lodz. Recuerden que usaban el arte para denunciar lo que estaba pasando. Se ve el puente, se ve la estrella amarilla, se ve el tranvía abajo. Y en la parte de atrás está la fecha y la frase, el día de la despedida. Este prendedor le termina salvando la vida a mi abuela y a su hermana. En 1944, cuando vacían el gueto, forman a las 250 mujeres que quedaban en la fábrica para ser deportadas en uno de los últimos trenes. Y la hermana de mi abuela se toca el abrigo y le dice: Miriam, no traigo el prendedor y no me voy a ir sin el prendedor. Por obra de Dios logran escaparse, regresan al departamento, encuentran el prendedor y estas mujeres nunca fueron deportadas, fueron fusiladas en la plaza del gueto. Mi abuela estaba en esa fila. Se quedaron escondidas, después fueron llevadas a Alemania, fueron liberadas en Holstein y es llevada a Bergen-Belsen. Los objetos cuentan una historia. Este objeto cuenta la historia de mi abuela. Sin este prendedor yo no estaría aquí. Y yo siempre que cuento la historia de mi abuela siempre traigo el prendedor conmigo, si alguien se quiere acercar después a verlo, ¿sí? Porque este pedazo de cobre es lo que hace posible que yo esté aquí contándoles esto. Recordemos que los campos se convirtieron en campos de refugiados. Cuenta mi abuela que un día iba caminando en el campo y vio a mi abuelo y le dijo a su hermana: con él me voy a casar. Y dicho y hecho, mis abuelos se casaron el 2 de septiembre de 1945. Fue una de las primeras bodas judías después de la guerra. La ketubá, que aún la tenemos, está escrita a mano por un soldado
inglés, de hecho tiene un par de tachones porque se equivocó. Después de la boda, la hermana se fue a vivir, consiguió una visa para irse a Canadá. Mi abuela y mi abuelo se fueron a Alemania, se casaron por el civil. Ahorita que empezó toda la ley de que puedes cambiar la nacionalidad y recuperar la nacionalidad europea y todo, encontramos el acta de matrimonio de mis abuelos en Alemania en 1945. Y de ahí se fueron a París a esperar las listas de sobrevivientes. Unos meses después se dieron cuenta que no quedaba nadie vivo. Y mi abuelo, en un sueño, se recuerda que tiene un hermano, un tío en Costa Rica. Se levanta todo agitado en la noche, le dice: Miriam, tengo un tío en Costa Rica, vámonos. Se fueron a Costa Rica en 1945, esta es la foto del barco, mi abuela ya estaba embarazada de mi tío mayor. Llegaron a Costa Rica, fundaron una familia muy orgullosa de ser judíos, siempre muy creyentes. Y mis abuelos siempre querían que en sus lápidas dijera sobreviviente del Holocausto. Cuando yo era niño siempre le preguntaba a mi abuelo: abuelo, ¿por qué quieres que diga sobreviviente del Holocausto? Mucha gente no sabe ni lo que pasó, ni lo que significa la palabra. Y siempre decía: para que pregunten. Y para terminar, 2 minutos más. Han pasado 77 años. Vamos a ver si hubo justicia. Un oficial, a lo mejor es como una tuerca en una máquina gigantesca. Pero si yo le quito esa tuerca, la máquina no puede funcionar. Y no entender esto nos hizo que no persiguiéramos a mucha gente que sí estuvo involucrada. 800.000 oficiales nazis de la SS. Solamente 100.000 fueron investigados entre 1947 y hoy. Solamente 6.200 fueron llevados a juicio. Solamente 124 fueron condenados a muerte. 124. Con 6 millones de muertos. O sea que pues, nadie hizo nada prácticamente. ¿Hubo algún juicio para alguna empresa americana? Tampoco. Han pasado 77 años. Bueno, algo tuvimos que aprender. Sí aprendimos. Aprendimos que hay 9 pasos para un genocidio. Hace unos años, en este país, se hizo un speech de segregación de la población. Fifís contra nanáis. Nadie hizo nada. Y es el primer paso. La clasificación de la población. Entonces, pues, aunque hayamos aprendido algo, no lo estamos implementando. Y 1900 fue uno de los años con más genocidios en la historia. Sin contar el Holocausto. Hubieron 5. 1975, 81, 94, 91 y 2003. Y esos son los reconocidos. Porque aparte hay que reconocerlo. Si me reconoces el mío, te reconozco el tuyo. Cada vez que hay muertos, los muertos son los que hablan. No tiene que haber política, solo hay sufrimiento. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. No seamos indiferentes, alcemos la voz, por eso estamos aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por esta ilustración tan gráfica y, como bien se dijo, son historias de vida, y que nosotros no seamos indiferentes sino conscientes a la luz de estas historias y de todas estas ponencias. A continuación tendremos una participación del grupo orquestal Patmos y quisiera invitarles a que estemos de pie para escuchar la primera de estas participaciones, que es Shema Israel. לפני שהוא שוקע
Vamos, tomemos asiento, por favor. Y queremos presentar a ustedes el video mensaje que envía la presidenta de Yad Vashem México, la profesora Nina Medrés, y lo vamos a tener en estos momentos. Decretado por la ONU, me surge siempre la misma inquietud. Recordamos a las víctimas de ese suceso trágico llamado Shoah, Holocausto. Este capítulo en la historia de la humanidad, en donde 6 millones de seres humanos, entre ellos 1,5 millones de niños, todos judíos, pierden la vida de la manera más cruel, la más inimaginable, y me pregunto siempre, ¿por qué? ¿Por qué y cómo? ¿Cómo? Y como no encuentro respuesta, sigo aquí, viendo esas imágenes atroces, escuchando esos testimonios tan desgarradores, precisamente para no olvidar. No olvidar y aprender, no olvidar para que nunca vuelva a suceder, no olvidar para saber que cuando una sociedad se polariza y empieza a alimentarse de mensajes de odio, de discriminación, de pretextos irracionales, logra fomentar la intolerancia y la falta de respeto al prójimo. Aquella sociedad que piensa que tiene la verdad absoluta y eso le permite torturar y matar a su antojo, acaba siendo una sociedad envenenada y que al final del camino paga un precio muy alto por ello. El racismo y la discriminación son enfermedades terminales. Se propagan como el fuego en la paja y acaban con todo. La generación de sobrevivientes se va acabando. Aquellos testigos que vivieron en carne propia, aquellos que se salvaron, aquellos que tuvieron el valor y el coraje de contarnos, por ellos debemos seguir recordando, educando y luchando para que esto no se repita nunca jamás. El pueblo judío jamás volverá a agachar la cabeza, nunca jamás. Recordemos que de nosotros depende que el pasado se recordará hoy para que en el futuro no se repita. Sigo sin mi respuesta, pero me queda claro mi compromiso y mi esperanza, como lo dice el profeta Isaías. Lo Isago y el Gol Jerer, pero el Medor y Jamán. Y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se enseñarán más para la guerra. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Muchas gracias. Reciba nuestra gratitud por este mensaje que nos envió, por favor. Y quisiera pedir que pase aquí al frente Meni Samra Cohen, presidente de la Cámara de Comercio México-Israel, y le recibimos una... Excelentísimo embajador de Israel en México Hospital, Marco Shabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía, queridos amigos del Presidium, pastores amigos de Israel, Shalom. Con la vergüenza de lo que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, fue capaz de hacer, con la vergüenza de que el hombre se haya hecho dueño del mal, con la vergüenza de que el hombre, creyéndose Dios, haya sacrificado así a sus hermanos. Nunca más, nunca más. Su Santidad, el Papa Francisco.
La libertad es lo más valioso para el ser humano. El Holocausto, que devino en el genocidio más dramático y cruel de la historia de la humanidad, inició con la supresión de las libertades. A pesar de los testimonios de los sobrevivientes y los vestigios de muchos de los campos de concentración y exterminio, que aún pueden verse y hasta visitarse, hay quienes dicen que el Holocausto nunca existió, porque falló en concretar su principal objetivo, que era la solución final de la cuestión judía. Los nazis querían acabar con todo un pueblo, con su historia, su producción literaria, su música. Querían borrar todo aporte, toda huella de esta milenaria cultura, sin advertir que con la quema de libros o la prohibición de algunas manifestaciones del arte, escritos o descubrimientos científicos, perdía todo el mundo. El odio es sinónimo de ausencia de progreso, de retraso. Con el Holocausto perdió el mundo. Conmemorar es practicar la memoria. Las conmemoraciones son ejercicios de valentía y verdad. El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue instituido en 2005, más de 60 años después de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. Con él, la UNESCO fijó el 27 de enero como un día de recordación, con el propósito de ocupar el pasado como un argumento capaz de evitar otra masacre similar, la perpetrada por los nazis en un mundo plagado de violencia y cada vez más con discursos de odio. Como integrante de la comunidad judía de México, me siento honrado por estar aquí y agradecer a Paz, a Ana, a todos ustedes, al pueblo de México, su empatía para con mi pueblo y nuestra historia. Lo que sucedió en la Europa de mediados del siglo XX puede repetirse. Odiar puede provocar un crimen y también organizar un genocidio. Nuestra misión debe ser evitar el odio y denunciar todo discurso que lo favorezca. Es por esto que debemos divulgar la historia, visibilizar el Holocausto y entender que cualquier pueblo puede ser víctima de un asesinato sistematizado si el odio atiza la violencia. No puedo olvidar al pastor Felipe García, mencionarlo en este momento, en paz descanse, que hacía la conmemoración de las víctimas del Holocausto, siempre apoyando al Estado de Israel y las instituciones judías del mundo, en la lucha en contra del antisemitismo, promoviendo el amor al prójimo y tendiendo su mano y corazón al Estado de Israel. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esta frase del erudito y pensador español George Santayana llega como una consigna. Me emociona mucho estar aquí en este crucial museo que nos recuerda la historia de una de las más importantes civilizaciones y del pasado prehispánico, para invitarlos a recordar y construir un mundo prometedor para nuestros descendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. En Isambra, quisiéramos ahora ceder el uso de la palabra al pastor Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, y le recibimos un aplauso. Muy buenas noches. Excelentísimo embajador Smital,
Es un honor que usted esté aquí con nosotros. Honorables miembros del presidio, honorables por lo que son y por lo que representan. Isabelita Zamora de García, nunca olvidaremos a don Felipe. Anita, es una alegría que sigas sembrando en el surco que sembró tu padre. Todos, muy buenas noches. La pandemia de COVID ha causado mucho daño, enfermedad y muerte. Pero a la comunidad evangélica le ha afectado, sobre todo, el impedimento de visitar Israel, la Tierra Santa. Pero nuestro amor por la tierra no ha decaído y tenemos la esperanza de que pronto esto termine, y cuando esto suceda, nuevamente caminaremos por las callejuelas de Jerusalén e iremos al muro, al Cotel, lugar de inspiración donde hemos orado, y volveremos a hacerlo. Escuchando lo que hemos escuchado, debo apartarme de mi original bosquejo para compartir de lleno lo que desde hace algunos años vi allá en el Cotel y que me dejó en el corazón una hermosa impresión. Había un anciano apacible, venerable, como la Escritura dice, delante de las canas te inclinarás. Normalmente se sentaba en una de esas sillas blancas, esas sillas de plástico. Se sentaba a un lado del mueble que contiene las kipás y era muy solícito en ofrecer los libros. Supe que ese anciano se había jubilado en Israel y, llevando una vida apacible, sin embargo, quiso emplearse allí en el Cotel. El rabino del lugar le asignó la limpieza de los muros. Lo hacía, como decimos los mexicanos, de todo corazón. Pero después supe su historia, como las historias reales que hemos escuchado esta noche. Efectivamente siento un hombre porque desde su bar mitzvah, el judío es un hombre de la Torah. A la edad de 16 años, en Hungría, con su familia fue llevado a los campos de exterminio. A él lo emplearon para tender las vías férreas, las vías del ferrocarril. De milagro sobrevivió. A los 17 años, sin embargo, fue llevado a un campo de concentración cerca de Austria y Hungría. Y también, en una forma milagrosa, fue preservada su vida. Enflaqueció, como todos, por la falta de alimento. Y un día, al dirigirse
por aquellos lugares tétricos hacia otro sitio, un soldado nazi, posiblemente de unos cuantos años mayor que él, lo llamó y le dijo: ¿crees que algún día podrás estar en Jerusalén? No contestó, porque en esas condiciones no se sabía qué podía pasar con una respuesta cual fuera. Y aquel muchacho nazi le dijo: si el viento sopla, cuando tu cuerpo sea quemado en los hornos, si el viento sopla, tus cenizas llegarán un día a Jerusalén. El 5 de mayo de 1945 fue liberado por el ejército norteamericano. Inició una nueva vida y la hizo florecer allá en Israel. Se jubiló, como lo hemos dicho, pero siempre, al menos hasta el 2019, ahí lo vimos, sentado, alegre. Esta es una de las maneras, esta es una de las formas en que el pueblo judío retribuye a los que le odian, con bien, con misericordia y con amor. Y hablando del cótel, seguramente los que han estado allí ven que en las hendiduras de las piedras se colocan cientos y miles de peticiones. Esas peticiones, de tiempo en tiempo, son tomadas y en una ceremonia especial, como un sepelio judío, se depositan en determinado lugar allí en el cementerio frente al área del templo. Pero si usted levanta su mirada allí en el muro, podrá mirar que hay arbustos. No sé cuántas variedades de arbustos haya. Recuerdo haber leído en algún momento, sin poder precisar en qué libro, que fue una disputa siempre ancestral entre Shammai e Hillel con relación a que si esos arbustos eran árboles o no. Ganó Hillel y se consideran árboles. Son arbustos que aman lo sagrado de ese lugar, la soledad de ese lugar. Y esto es lo que nos ilustra realmente lo que en este momento pretendemos decir. No son arrancados nunca. No necesitan mucha agua, pero viven como vive Israel hoy día, y florecen como florece Israel hoy día. Alguien escribió Los Indestructibles Judíos, y verdaderamente es un ejemplo de vida en todos los sentidos. Todavía no salimos de esta pandemia, pero nuevamente la supervivencia de la raza humana viene de un judío griego,
graduado en la Universidad de Salónica con grandes honores. Se llamaba Abraham, pero llegó a los Estados Unidos y por ese proceso que existe cambió su nombre al de Albert. Albert Bouria fue reclutado por Pfizer y ahora es el CEO de Pfizer. Y cuando le preguntaron qué países deberían recibir a su juicio la vacuna, dijo Israel y Alemania. Esta es la forma también en que los judíos pagan. Pagan con vida, pagan con tecnología, a pesar del odio y el antisemitismo. Como lo hemos dicho, Israel está triunfante. Se abre una esperanza de una vida mejor. Me emociona, querido Nisim, cuando hablas de tus hijos y de lo que serán tus hijos, vislumbrándolo yo también en esperanza. La esperanza para un pueblo judío que habita en una tierra que le fue entregada por el Eterno y que ahora será defendida por sus jóvenes de ambos sexos dispuestos a proteger esa tierra que nunca les será quitada. Los que estamos aquí, seamos portavoces del derecho de Israel de vivir y progresar en paz, y que en esa paz siga bendiciendo al mundo. Seamos colaboradores de un país que, como Israel, por convicción, deja la tierra en reposo por un año para retribuirle lo que en otros lares se le despoja. El Eterno guarde a Israel y sea esta reunión para recordar un año más que nos entristece, pero que revitaliza nuestra esperanza. Nunca más. Gracias al pastor Aarón Cortés por palabras que salieron de su escrito, pero principalmente de su corazón. De veras, muchas gracias. Quiero invitar a que haga uso de la palabra a la señora Shunamit Sedur de Shrem, presidenta en México de la Fundación Hispano-Judía. Bienvenida. Buenas noches. Excelentísimo embajador de Israel en México, Spital, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, arquitecto Marcos Chabot, estimados miembros del Presidium, pastor Aarón Cortés, amigos de Israel, Shalom. Me honra esta noche en compartir con ustedes, pero muy en especial quiero agradecer a Anita García por haberme invitado y decirle que, bueno, esa silla que está ahí la ocupaba mi padre, la ocupó durante muchísimos años del Instituto Cultural México-Israel. Y bueno, pues qué mejor que hablando de continuidad y hablando de unión, hoy Anita
está en la fiera, del pastor Felipe García, a quien rindo también un honor muy grande. Mi padre y él eran grandes amigos y nos enseñaron a seguir compartiendo, a seguir luchando por el bien común. Entonces, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida, muy contenta. Deseo expresar, a nombre de todos los que formamos parte de la Fundación Hispano-Judía, algunas palabras para reflexionar, compartiendo un sentimiento que no puedo callar, que a partir de lo sucedido aquí en México, en aquella universidad, donde una profesora con título de abogada pudo llegar a vacilar con jóvenes universitarios sobre el suceso más trágico y penoso de nuestra humanidad, el Holocausto. Reflexiones. Se me vino a la cabeza una reflexión y compartiré un pequeño mensaje de enseñanza de un diálogo que escuché en algún momento y que recordaré ahora, con un gran sobreviviente del Holocausto y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1986, Elie Wiesel, y el gran rabino de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, quienes tuvieron una discusión sobre la fe en Dios después de Auschwitz, ya que Elie Wiesel tuvo una lucha interna en la creencia de Dios durante años. Wiesel le preguntó al rabino: ¿cómo puedes creer en Dios después de Auschwitz? ¿Cómo? El rabino, después de una larga pausa y una profunda mirada de empatía, le dijo: profesor Wiesel, le quiero hacer otra pregunta. ¿En quién quieres tú que yo, después del Holocausto, crea? ¿En el ser humano después de Auschwitz? Cuando una nación como Alemania, tan culta y avanzada científicamente, logró hacer sin culpa alguna la masacre que hizo. Sí hay una fe. Después de Auschwitz podemos decir que es Dios. Am Israel Chai. Y recordamos también con mucho cariño a su señor padre, que efectivamente estuvo tantas veces aquí y que pasaba sin un documento, sin un escrito, pero qué cosas salían de su corazón con las cuales todos no solamente éramos instruidos, sino inspirados para estar siempre del lado de Israel. Que Dios bendiga y que tenga en su santa gloria a el señor David Serur, y en paz descansa el pastor Felipe García. Ahora es mi gran honor pedir que pase a dirigirnos sus palabras Ana Eunice García Zamora, directora de la institución cristiana latinoamericana Paz Pastores de Años.